seteado el Google. Muy bien, no, ahí comenzó a grabar y no echó a nadie. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de articulaciones sinoviales, más que nada para definir los conceptos más importantes de las sinoviales y poder trabajar sobre ellas. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Esperen que tengo que enchufar mis tabletas y mis cosas de trabajo. Ahí está. Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar. Voy a apagar la pantalla, no la pantalla, mi cámara, porque si no me roba mucha memoria y no puedo trabajar compartiendo pantalla es decir, haciéndoles dibujitos y mostrándome a mí. Total, para verme a mí, ¿para qué quieren? Bien. Vamos a abrir un archivo para poder dibujar, que nos sirva de pizarrón. Profe, no está compartiendo. No, todavía no. Hasta que no abra. Muy bien, ahora sí. Bien. Bien, bien, ahí está. Vamos a compartir. Listo. Ahora sí, ¿ven la pantalla en blanco? Sí, sí. Vale. Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, si vamos a hablar de articulaciones sinoviales, vamos a hablar de articulaciones sinoviales. Y como ustedes ya vieron, las articulaciones sinoviales son las únicas que presentan cavidades, es decir, la única que hay un espacio separando los dos huesos, que en realidad es un espacio virtual, porque los dos huesos se están tocando, ¿sí? Pero hay un espacio entre ambos huesos. Así como, por ejemplo, hay un espacio entre el eje de una rueda y el buje, donde ese eje gira, hay un espacio. Lo que pasa es que el eje va apoyado, pero bueno, pero el espacio está. Por eso en la anatomía usamos el término de un espacio virtual. Yo ahora en los dibujitos que voy a hacer, esos espacios virtuales, los voy a dibujar un poco agrandados. ¿Por qué un poco agrandados? Para que ustedes los puedan ver. ¿Sí? Entonces, en una articulación sinovial, dos huesos, esperen que ahí está entrando gente todavía. Bueno, sí, cada vez que viene alguien. Bien, entonces, decíamos, esos dos huesos van a estar en contacto uno con el otro. Vamos a dibujarlo. Por ejemplo, puedo tener un hueso acá en esta posición. Y imaginemos otro hueso que articula con este. De esta manera. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Las superficies óseas, articulares que entran en contacto, no es directamente el hueso el que entra en contacto, no es el hueso el que queda apoyando contra el otro hueso, porque el hueso es un tejido que tiene una alta tasa de fricción, por lo cual el rozamiento sería muy alto. Y además el hueso está inervado, duele, es muy doloroso el contacto de los huesos. Entonces, para evitar todo eso, la superficie ósea que entra en contacto está revestida por una capa de cartílago que se llama cartílago articular.
Profe, una duda ahí. Sí, ¿El cartílago articular es el cartílago hialino? exactamente. Ah, listo. Hialino es el tipo de cartílago, ¿sí? Hay varios tipos de cartílago, hay fibrocartílago, cartílago hialino, ¿está? Este es cartílago hialino. Pero se llama cartílago articular, ¿eh? Porque hay cartílago hialino en otros lados, ¿eh? ¿Tá? Cartílago es el tipo de... hialino es el tipo de cartílago. Ah, bueno. O sea, en este caso se le dice articular, pero Vos cuando vas a entremos encontrar más en cartílago hialino en profundidad. otros lados, digamos. Ah, bueno. Articular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces tenemos una capa de cartílago hialino revistiendo los huesos que forman la articulación. ¿Está? Ahora bien, Ujú. si yo pongo así un hueso al lado del otro, apoyándose, estos huesos se van a separar. Yo tengo que tratar de mantenerlos unidos. ¿Sí? Entonces, para mantenerlos unidos, lo que vamos a usar son los medios de fijación. En las articulaciones sinoviales, como entre los huesos no hay nada, el medio de fijación principal va a ser la cápsula articular. ¿Sí? Hoy Michelle nos estaba preguntando de esto, ahora vamos a aclararlo. Va a ser la cápsula articular. Esa cápsula articular, ¿sí? Vamos a ver que se divide a su vez en dos capas. La cápsula articular se divide en dos capas. Una capa externa, que se denomina cápsula fibrosa, ¿sí? ¿De Sí. acuerdo? Sí, sí, sí. Y una capa interna, que es la membrana o cápsula sinovial. Membrano cápsula. Ah, Ahora vamos a explicarlo bien, ¿sí? sinovial. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, tenemos la cápsula articular, que es, a ver si les puedo explicar cómo funciona la cápsula articular. Imagínense que yo quiero mantener unidos los dos huesos, ¿sí? Acá voy a hacer un dibujito sencillito de los dos huesos. Pongámosle dos palos de escoba. Tengo un palo de escoba, un pedazo de un palo de escoba y otro pedazo de un palo de escoba. Yo quiero mantenerlos juntos a los dos, pero no quiero poner un pegamento en el medio, porque quiero que esta cavidad se mantenga. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Imagínense que agarro, corto una manga del guardapolvo y la meto los dos pedazos de escoba dentro de la manga y la pego a la manga, la pego de este lado, un pedazo, la manga viene por acá y la pego acá. ¿Entienden cómo hago este invento? ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, los dos huesos quedan juntos, pero se pueden mover libremente porque están adentro de la manga los mantiene unidos, pero se pueden mover. Igual se dispone la cápsula articular. La cápsula articular va desde el borde de uno de los huesos hasta el borde del otro de los huesos. Lógicamente, da toda la vuelta por acá, ¿no es cierto? Yo acá la estoy viendo en un corte, pero está toda agarradita alrededor, cerrando completamente la articulación. ¿Está? ¿De acuerdo? Ujú. Y dijimos que Sí. esa cápsula articular tiene dos capas. La capa fibrosa, que es la capa más externa, que es una capa fuerte, de tejido conectivo duro, de tejido conectivo fibroso, que se encarga de hacer la fuerza para mantener unidos los huesos. ¿Sí? Me quedó, Sí. esperen un cachito porque... No me volví loco, ¿eh?
Sí, pero no me volví loco, pero no ahora, quiero decir. Sí, loco estoy hace tiempo, pero... Bien. No, la voy a hacer un poco más corta porque me quedo muy exageradamente alejada de... No es tan, no se aleja tanto. Ya por poco llega a la mitad del hueso, la que dibujé yo. Ahí está. Eso que quiere dibujar es la cápsula La articular. cápsula articular estoy dibujando. La capa más externa, que es la capa fibrosa, dijimos. ¿Sí? Ujú, ¿De acuerdo? sí. O Que va sea, puesta como... eso es la cápsula fibrosa. Esto es la cápsula fibrosa. Ok. Entonces, cápsula O sea, articular. Sí, profe, que la cápsula fibrosa es la que es la que limita, tipo, la que marca el fin de la cápsula articular. Sería algo así. claro, por eso. Ahora vas a ver cómo te queda claro el concepto. Esta es la cápsula fibrosa, la cápsula articular, ¿sí? Por fuera es como si fuera como si, ¿se acuerdan? Volvamos al ejemplo de la media de la De la manga del manga de la remera. guardapolvo, ¿sí? ¿De acuerdo? Supongamos que yo corto una manga de guardapolvo y una manga y una media, y un pedazo de una media. Y meto la media dentro del guardapolvo y después los palos de escoba adentro. Entonces, la capa que va por fuera es una capa doble. Sí. Por afuera la cápsula fibrosa, gruesa, fuerte, porque es la que hace la fuerza para evitar que se separen los huesos. Y la capa interna, muy delgadita, muy finita, casi no, por supuesto que no puede hacer fuerza, es muy, muy delgada. La membrana. La capa, Membrana exacto, sinovial. la capa o membrana sinovial. Esperen que no me gusta. Ahí, vamos a corregir esto. Profe, ¿también se le dice cartílago articular a la membrana sinovial? No, ¿cómo va a ser una membrana? Va a decir cartílago. No, esta es acá yo puse cápsula fibrosa. La nómina no habla de cápsula, no, sí, habla de capa fibrosa, porque cápsula es la cápsula articular completa. Vamos a ponerle acá, como dice, yo usé el término viejo, pero Profe, la cápsula fibrosa también la nombran en los videos y eso como ligamento capsular. ligamento capsular, exactamente, ligamento capsular o capa fibrosa. Y por También está dentro, como estrato fibroso. o estrato, capa y estrato es lo mismo, son sinónimos las dos palabras. Por ¿Tá? eso yo me mareo y no sé de qué está hablando. Sí, sí, es el estrato fibroso también, ¿sí? Y por dentro la capa Profe, lo que dije, la capa o estrato sinovial. ¿Sí? Lógicamente acá me falta agregar, con estos huecos no existe, estos huecos están tapados también de tejido fibroso. Acá, todo esto es la parte fibrosa. Profe, entonces a la cápsula fibrosa, que es la capa externa, se la puede llamar cápsula, capa o estrato, y a Sí, la capa interna, que es la membrana sinovial, se la llama membrana o cápsula o capa o estrato. sí, exactamente. El término correcto son estos que yo te puse acá. Es la cápsula articular formada por la capa fibrosa y la capa sinovial. ¿Está? Ok. Pero pensá que los libros están traducidos del inglés, están traducidos del alemán, están traducidos del latín y cada uno le va metiendo en la traducción lo que más o menos le parece, ¿sí? Claro, por eso me confundo tanto con este tema, porque tiene Claro, pero varios siempre, nombres. siempre es lo mismo, ¿de profe, acuerdo? Sí, el cartílago articular nunca entra en contacto con la capa fibrosa, ¿no? no, porque fíjense que está siempre la sinovial ahí en el medio. Ok. Y esa sinovial va a producir, se encarga de producir un líquido y ese líquido va a rellenar, inundar toda la cavidad articular, de esa manera. ¿Sí? Entonces, vamos a ir poniéndole nombre a nuestras cositas. Tenemos la capa fibrosa, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, la capa fibrosa. Sí. Tenemos la capa sinovial,
tenemos el cartílago articular, ¿sí? Y la cavidad articular, que está, como ya dijimos, rellena de líquido sinovial. Entonces, Profe, te piden los sinónimos de capa sinovial. ¿de qué? De capa sinovial. Capa sinovial o estrato o cápsula sinovial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la capa fibrosa. Perdón, profe, dicen por el grupo de WhatsApp que hay alguien que quiere entrar. ¿Puede ser? Y yo qué sé, a ver. Sí, acá está Camila, quiere entrar. Ahí entró Camila, ahí entró Nicolás, ahí entró Fausto, ahí entró Antonella, ahí entró Romina, ahí entró Abril Oviedo. Buenas, ¿cómo están los que entraron recién? ¿Cómo les va? Vamos a seguir. Bueno, entonces, habíamos dicho la capa fibrosa, ahora cambiamos al verde, la capa sinovial, ahí vino alguien más, la capa sinovial. Estas dos están formando parte de la cápsula articular. Y luego tenemos el cartílago articular, y la cavidad de la articulación, la cavidad articular, que contiene al líquido sinovial. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todos los Bien. verdes claritos sería líquido sinovial, ¿no? Claro, en realidad, claro, la cantidad es mucho menor en una articulación verdadera, ¿eh? Es decir, imagínense dos vidrios mojados, apoyados uno contra el otro. ¿Está? Esa es la capita de líquido sinovial que queda, es eso, es la cantidad de líquido que queda entre dos superficies extremadamente lisas, que son los cartílagos, que están apoyados uno contra el otro. Sí se acumula un poquito de líquido acá en la periferia, ¿ven? Donde no apoyan. ¿Está? Ahora bien, en algunos casos puede ocurrir, voy a borrar esto de este lado, no lo voy a borrar. En algunos casos puede ocurrir que, por ejemplo, algún tendón, el tendón, ¿se acuerdan que son esas cuerdas fibrosas a través de las cuales los músculos se insertan? Algún tendón pase por fuera de la articulación, pero pase demasiado cerca de la articulación. Y al hacer fuerza a ese tendón, cuando tire del hueso, pues los tendones tiran de los huesos para producir el movimiento, cuando ese tendón tire del hueso para producir el movimiento, ¿sí? Ese tendón va a hacer fuerza, imagínense cuando esto tire hacia allá, se va a aplastar contra la articulación. En esos casos, cuando un tendón pasa muy cerca de una articulación, pasa sobre una articulación, ¿sí? Vamos a ver que la cápsula fibrosa se adelgaza, y permite que la sinovial se proyecte hacia afuera. De esa manera, por supuesto, si se proyecta la sinovial, el líquido sinovial también se va para afuera.
y se forma lo que se denomina un receso sinovial. Un receso sinovial es esa Profe, protección, sí. no lo entendí bien. O sea, cuando el tendón pasa cerca de la articulación, la cápsula fibrosa se adelgaza, Se abre, y sí, entonces deja que la sinovial salga hacia afuera. y la sinovial. Que la articulación sinovial salga hacia afuera, No, ¿no? como la articulación, la cápsula, la capa sinovial. La Bueno, capa y- sinovial sale hacia afuera de la fibrosa y se mete entre la fibrosa y el tendón, formando una especie de colchón de líquido que protege a la fibrosa. Porque acuérdense una cosa, la sinovial, el líquido sinovial, es uno de los mejores lubricantes que existe. ¿Sí? Tiene capacidades lubricantes que ningún otro lubricante tiene. Aún más, es mejor que los lubricantes fabricados artificialmente por el hombre. ¿Tá? Porque tiene dos condiciones. ¿Sí? Por un lado, a medida que aumenta su temperatura, en vez de disminuir la viscosidad, vieron que casi todos los lubricantes, cuando se calientan, se vuelven más líquidos y al volverse más líquidos, lubrican cada vez menos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. no sabía. Bien, bien. Sí, por eso los autos no se pueden calentar, porque el aceite, si el aceite de auto se calienta demasiado, deja de lubricar. ¿Sí? Entonces, en cambio, el líquido sinovial, a medida que aumenta la temperatura, mejora su capacidad lubricante. Eso por un lado. Y por otro lado, es lo que se llama un líquido no newtoniano. Eso lo van a estudiar en física. Los líquidos no newtonianos son los que tienen viscosidad variable. La viscosidad varía. Cuanto más presión se le hace al líquido sinovial, más espeso se vuelve. De vuelta, es una enorme ventaja comparado con los lubricantes comunes. ¿Por qué? Porque cuanto más fuerza hacen los dos huesos uno contra el otro, ¿sí? El líquido sinovial se vuelve más espeso y lubrica cada vez mejor. ¿Sí? Entonces es un excelente lubricante. Entonces, imaginemos un tendón deslizando sobre la cápsula fibrosa de la articulación. Se termina produciendo una lesión. Eso no podría funcionar, de ninguna manera podría funcionar. Que el tendón deslice sobre la cápsula fibrosa. Porque el tendón es fibroso, la cápsula fibrosa es fibrosa, a la larga alguno de los dos se rompería. En cambio, si entre el tendón y la cápsula yo pongo una bolsita, ¿sí?, con líquido sinovial, el líquido sinovial termina lubricando el deslizamiento, aunque el tendón no toca el líquido. Fíjense que el líquido queda adentro de la sinovial. ¿Está? ¿De acuerdo? Imagínense, ¿saben cómo funciona esto? Imagínense que ustedes tienen una mesa, ¿sí? Una mesa de madera sin lustrar. Y frotan la mano sobre la mesa, al rato se queman, se lastiman, se clavan una astilla. No está bueno frotar la mano contra una mesa. ¿Vamos bien? Profe. Sí, Sí. me están dando Sí, bola. Sí, profe, Bien. sí. Ahora, imagínense que ustedes agarran un globito, lo inflan con agua, mejor lo inflan con aceite si quieren, pero no mucho, un poquito nomás, le ponen adentro, apoyan la mano arriba del globito y arriba de la mesa y mueven la mano. El globito acompaña, es decir, el globito no se desliza sobre la mesa, queda agarrado a la mesa y a la mano, pero hace, a ver si se imaginan el movimiento, desliza una capa del globo contra la otra capa del globo. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Así funciona la membrana sinovial. Así funciona la membrana sinovial. Entonces, la membrana sinovial, donde en esos puntos conflictivos, ¿sí?, donde el tendón podría lesionarse sobre la fibrosa, en esos puntos anatómicamente aparecen los recesos sinoviales. Siempre los vamos a encontrar por debajo de un tendón o por debajo, cuando un tendón pasa cerca o por encima de una articulación. ¿Está? Los recesos sinoviales. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien, es decir, forman parte de la articulación. Otro elemento que forma parte de las articulaciones sinoviales son los
ligamentos. Son los ligamentos. Los ligamentos van a aparecer en las articulaciones para limitar el tipo de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una articulación donde dos huesos articulan de esta manera. ¿Ah? ¿De acuerdo? Lógicamente, la superficie articular de cada uno de los huesos va a estar revestida, como ya sabemos. ¿Por qué? Por cartílago hialino. Muy bien. Es decir, va a haber cartílago hialino revistiendo este hueso y va a haber una capita de cartílago hialino revistiendo este otro hueso. ¿Ah? Muy bien. Por supuesto, a esto le ponemos la cápsula fibrosa por afuera, la cápsula articular con su capa fibrosa, y por adentro estaría la cápsula, la capa sinovial, que por supuesto no la vemos. Muy bien. Esta articulación yo quiero que se mueva en este sentido, es decir, que este hueso venga para acá y después vaya para allá. ¿Está? Pero no quiero que se mueva en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a la cápsula fibrosa le voy a poner, ven que borro esta flecha larga, a la cápsula fibrosa le voy a poner dos refuerzos muy fuertes, uno de este lado y uno del otro lado. Entonces, claro, si yo tengo, vamos a dibujarla desde caudal, la articulación. Si yo la veo desde caudal, desde acá, desde caudalcito, y tiene un ligamento acá y un ligamento acá, ¿sí? Fuerte, son refuerzos de la cápsula fibrosa, como cordones gruesos. Cualquier movimiento en este sentido está impedido porque lo frenan los ligamentos. Claro. En cambio, sí se puede mover en este sentido, viniendo este hueso para acá. ¿Sí? Porque ahí los ligamentos no lo impiden. ¿Entienden? Sí. Por ejemplo, a ver, voy a dejar... ¿El tendón no delimita el movimiento? No, el tendón tiene que ver con los músculos. Estamos hablando de articulaciones, no pensemos en tendón. Profe, Ahora, por ejemplo, voy a empezar a poner pantalla de vuelta. profe, o sea que los ligamentos es como un refuerzo de la capa fibrosa, porque la capa fibrosa Exactamente. era lo que mantenía unido a los dos huesos, las extremidades de los Claro, dos y los huesos. ligamentos también. Solamente que los ligamentos, agarren, miren el codo de ustedes. Igual los ligamentos no aparecen siempre, ¿no? Espere, miren el codo de ustedes. ¿Sí? El codo es una articulación sinovial. Ujú. Por supuesto, tiene una cápsula fibrosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa cápsula fibrosa tiene que ser floja para permitir los movimientos. ¿Sí? Ahora bien, el codo de ustedes puede hacer un movimiento de flexión y extensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me voy a alejar un poquito para que me vean acá en la camarita. ¿Sí? El codo puede hacer un movimiento, voy a poner así medio costé, ahí se ve. No sé si se ve, yo no veo nada. Ahí. No se ve, profe. No, ahí. Está muy abajo. Ahí. Sí. Flexión y extensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. Ahora bien, pueden hacer lateralidad con el codo. ¿Se pueden mover el brazo para allá y para allá? No. No. ¿No?
Si no estaría fracturado, si el brazo se Seríamos movía en problemas. ¿por qué no lo pueden mover hacia afuera y hacia adentro? Ligamento. Porque está el ligamento ¿Dónde le pondrían los ligamentos al codo? en los laterales. En los laterales. En los laterales. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, ahora piénsenlo en algo más chiquito. Piénsenlo en el dedo. El dedo también hace flexión y extensión. ¿Sí? Cada articulación del dedo es una sinovial. Esta. Por supuesto, tiene una cápsula sinovial que la rodea. Y debe tener ligamentos. ¿Dónde le pondrían los ligamentos al dedo? En axil y abaxil. Exacto. Uno por acá y otro por acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿estamos de acuerdo? Eso se llaman ligamentos colaterales. Ligamentos colaterales. Y siempre los ligamentos, entonces, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar limitando determinado movimiento. ¿Cómo van a ver en la clínica que un ligamento se rompió? Y porque se mueve de una manera que no tendría. Exactamente, porque aparece un movimiento que no debería estar. Claro. ¿No? Cuando ustedes se doblan un tobillo, que se lo doblan ¿hacia dónde? Hacia medial o hacia lateral, se rompe el ligamento contrario al lado de donde se rompió, se dobló. Sí. Si el pie Claro. se les dobla hacia medial, el ligamento lateral se rompió. Sí. ¿Está? Y, ¿De profe, acuerdo? ¿cómo sería con los esguinces? El esguince es lo mismo que la fractura del ligamento, solamente que la diferencia es que en el esguince el ligamento no se corta, sino que se estira demasiado. ¿Sí? Es decir, el ligamento puede esguinzarse o fracturarse. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Si el ligamento se fractura, es que el ligamento se cortó del todo. Si el ligamento, si en cambio lo que se produce es un esguince, ¿sí? Si lo que se produce es un esguince, es que el ligamento se estiró. El ligamento está hecho como, ¿vieron como esas sogas hechas por varios hilitos juntos? ¿Sí? El ligamento está formado por un montón de fibras de tejido colágeno. ¿Sí? Es como un cable polifilamento. Es como un cable con muchos filamentos chiquitos adentro. Cuando el ligamento se estira, puede ocurrir que algunos de esos ligamentos se corten. Eso es un esguince articular. En cambio, si ya cuando se estira se corta del todo, eso es una fractura articular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Bien. No es lo mismo la ruptura o fractura del ligamento que el esguince del ligamento. El esguince del ligamento, el ligamento está estirado, algunas fibras se rompieron, pero no todas. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, bro. Sí. Sí. Bien, perfecto. Algunos ligamentos pueden ir por dentro de la fibrosa. En vez de ir por afuera, pueden ir por adentro de la fibrosa. Pero nunca van a estar por adentro de la sinovial. Siempre van a estar, cuando estén por adentro de la fibrosa, van a estar entre la fibrosa y la sinovial. Por ejemplo, yo podría tratar de dibujarles un ligamento de ese tipo. En estos casos, por ejemplo, yo puedo tener voy a dibujar los huesos medio separados, ¿sí? Un hueso acá, el otro hueso acá, el ligamento va acá medio, vamos a esperar que le voy a hacer un poco de perspectiva, porque si no esto es imposible. ¿Ya? Aguantame un cachito, Ramiro, que estoy en clase de socio. Ahora te llamo. De socio. Ah, de socio, dije, no. Bueno, es lo mismo, ¿qué le importa? ¿Qué le importa en clase de qué estoy? No importa, así que no importa, estoy en clase. Quemadísimo. Yo estoy mal, estoy quemado, ¿no? Mi cerebro ha dejado de funcionar. Profe, tiene que dormir algo.
Muy bien. Bueno, entonces imaginemos que este hueso articula con este, ¿sí? ¿De acuerdo? Y tengo un ligamento que va por dentro de la fibrosa, es decir, un ligamento que va acá, así. La fibrosa, la cápsula la capa fibrosa va por afuera. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Sí. La sinovial hace esto. Ah, como que lo evita, lo rodea. ¿Ven? ¿Ven que lo esquiva? ¿Sí? Mm, Es decir, Sí. que el tipo no se mete adentro de la sinovial. ¿Sí? Está envuelto por la Ujú. sinovial. Lo rodea la sinovial, pero el líquido sinovial no lo toca. Por eso se dice que estos ligamentos son estos ligamentos, cuando se presentan de esta manera, ¿sí? Son ligamentos intracapsulares. Este es un ligamento. Esto era un ligamento colateral, ¿no es cierto? Ligamento colateral. Este es un ligamento intracapsular. Pero los ligamentos intracapsulares nunca son intraarticulares. No están adentro de la cavidad articular, porque la cavidad articular, como habíamos dicho al principio de esta charla, la cavidad articular está limitada por la membrana sinovial. Quiere decir que estos tipos nunca se meten adentro de la sinovial. ¿Está? ¿De acuerdo? sí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan que, por ejemplo, cuando lleguen a clínica de grandes y hagan medicina de caballo deportivo, les van a enseñar a infiltrar las articulaciones. ¿Sí? Infiltrar una articulación es inyectar un medicamento, que puede ser un antiinflamatorio, puede ser un anestésico, puede ser, inyectarlo intraarticularmente. Entonces, ¿dónde lo van a tener que meter? Ese anestésico o esa droga. Adentro de la cavidad articular. ¿Sí? Es decir, con la aguja van a tener que atravesar ¿qué capas? ¿La fibrosa sola o la fibrosa y la sinovial? La fibrosa de la La fibrosis sinovial. y sinovial. La fibrosa y la sinovial, exactamente. ¿Ah? Van a tener que entrar a la cavidad articular. ¿Sí? Sí. Pregunta de examen, que siempre la tomo y siempre les va mal porque me encanta que les vaya mal. ¿Se puede infiltrar una articulación fibrosa o ¿Se una puede qué? articulación cartilaginosa? ¿Se puede qué? ¿Infiltrar una articulación fibrosa o cartilaginosa? Ay, no sé. Piensen. No. No, ¿por qué no? ¿Quién dijo no? Yo, Franco. Nada, no te veo. Sí, Franco, Franco. hola, yo estoy levantando la mano, profe. No, pero yo estoy mirando la pantalla. Porque Pero no tienen cavidad articular. No tienen. exactamente, Franco, porque no tienen cavidad articular. Solamente se pueden infiltrar las sinoviales, donde hay una cavidad articular donde yo puedo inyectar esa droga o ese medicamento. Mm, ¿Sí? ¿De acuerdo? sí. ¿Está? No hay cavidad articular en la fibrosa. ¿Dónde lo inyecto? ¿Dónde le meto tengo que clavo la aguja en un pedazo de cartílago, pero una vez que lo clavé, ¿dónde inyecto? No puedo inyectar un pedazo de cartílago. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Sí. Por eso solamente se pueden infiltrar las sinoviales. ¿De acuerdo? Sí. Y finalmente tenemos otro elemento de las sinoviales, que son los elementos secundarios o elementos accesorios. ¿Cuáles son esos elementos accesorios? Son tres. Por un lado, Ricos. por un lado, en una sinovial podemos encontrar que cuando las superficies articulares no coinciden del todo, puede aparecer un rodete fibroso, como un reborde de fibrocartílago que completa una de las superficies. Profe, Sí,
Una pregunta de la anterior. ¿Qué era lo que había dicho de eso que tiene escrito abajo a la izquierda que dijo que no sé qué cosa? No, los ligamentos son intracapsulares, porque están adentro de la cápsula fibrosa, pero no son nunca intraarticulares, Ah, eso. porque no están nunca en la cavidad articular. Muy bien. Este rodete fibroso, este rodete, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Es el rodete de fibrocartílago o rodete complementario. Lo pueden ver de varias maneras, mencionado en la bibliografía. Rodete fibrocartilaginoso, ¿sí? O labio articular o labio cartilaginoso. ¿De acuerdo? Ujú. Ujú. Muy bien, ese es uno de los elementos accesorios que puede aparecer. El otro elemento accesorio que puede aparecer, esperen que borro es cuando aparece un pequeño disco de cartílago que se interpone entre las dos superficies de hueso. Este pequeño disco de cartílago sí está dentro de la cavidad, porque la sinovial hace esto. Y la fibrosa, por supuesto, va por afuera. Quiere decir que si agrego el líquido sinovial, ese disquito está flotando en el líquido sinovial. Ahí pinté el disquito también, esperen que tengo que... ¿Ah? ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿eso naranja que dibujó, qué es? ¿Dijo? Es un pequeño disco de fibrocartílago Ah, que se puede llamar disco o menisco articular. Disco, esto es el disco o menisco articular. ¿Cuál es la diferencia? Si es un disco articular, vamos a ver que, les voy a hacer un esquema acá. Si esta es la fibrosa y el disco está acá en el medio de la fibrosa. No, esperen, lo voy a hacer más chiquito. La sinovial se une a todo el borde del disco, de un lado y del otro, con lo cual el disco divide a la sinovial en dos compartimientos completamente independientes. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. En cambio, si fuera un menisco, que está acá, la sinovial se puede agarrar a un lado del menisco, pero del otro lado no se agarra, por ejemplo. chicos, ¿Sí? desactiven el micrófono, porque no se lo escucha el profesor. Hola, apaguen los micrófonos porque si no estamos todos como en familia. Bien, ahí está. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entonces? Nada más que es eso. Si ese disco articular separa a la cavidad articular en dos compartimientos independientes, estamos hablando de discos articulares. Si en cambio los dos compartimientos se comunican, estamos hablando de un menisco. ¿Por qué les parece que es importante en la clínica saber si una articulación tiene disco o menisco? Si yo tengo que infiltrar una articulación que tiene disco, Tendrás que infiltrarlos por ¿cuántas veces tengo que separado. pinchar al bicho? 2. 2 veces, exactamente. Si yo tengo que infiltrar una articulación que tiene disco,
tengo que pinchar 2 veces, pues tengo que pinchar de un lado del disco y del otro. Ah, claro. Porque los compartimientos sinoviales no se comunican. En cambio, si tengo un menisco, ¿hace falta pinchar 2 veces? No. No, porque los compartimentos sinoviales están compartidos. Entonces, Profe. con que inyecten uno llega a los 2. Una consulta. Sí. Acá María José pregunta, porque no tiene micrófono, si la superficie articular es lo mismo que el cartílago articular. Creo que no. El cartílago reviste la superficie articular, es el revestimiento de la superficie articular. Ok. Gracias, disculpe. Es decir, cuando ustedes ven un hueso seco, ven la superficie articular, dicen, este es el cóndilo. Pero en el animal vivo, en ese hueso fresco, el cóndilo está revestido de un cartílago. ¿Está? Si quieren, en el cuatrimestre pasado, para los que están haciendo modalidades, si quieren, tienen ganas, como hicieron los chicos en el primer cuatrimestre, los que tengan ganas, se van a la carnicería, le piden al carnicero que les guarde un hueso largo entero, ¿sí? En general el hueso del cuadril, es decir, el fémur, le piden que se los guarde entero, se los llevan a su casa y ahí pueden ver perfectamente lo que es un cartílago articular, lo que es el hueso, pueden pedirle que se los corte, lo pueden cortar con un serrucho en su casa, con una sierra, para ver la cavidad medular. Eso no hay problema, eso sí lo que es, no tiene ningún problema. Y si no lo ensucian mucho, cuando terminan de estudiar, lo meten en la olla, le agregan 2 papas, ¿sí? Un pedazo de zapallo y se hacen un caldo. No hay. Pero sí pueden hacerlo, eso no hay problema. Si quieren, se van, le piden al carnicero un hueso y lo estudian, lo miran, no hay problema. ¿Sí? ¿Y cómo puedo cortar una calavera? ¿Con un serrucho también? Sí, tiene que ser con una sierra, con un serrucho medio fuertongo. Si está fresca, peor todavía. Si está fresca, lo ideal es congelarla primero, porque si no se te rompe toda. Y si no, si está así seca, sí, con un serruchito se corta. Y si no, si tenés un carnicero amigo, que te la pase por la máquina, es 1 minuto. Ah, bueno. ¿Profe? Sí, por eso. Sí, Profe, si tenés ¿puede un poner carnicero amigo, que le meta máquina y listo. Mm. Guarda si le va a meter máquina con los dientes. ¿Está? Porque los dientes son demasiado duros y te pueden romper la hoja de la sierra. Que no agarre los dientes. A ver, igual. Sí. Profe. ¿Quién me preguntaba? No, yo no era, pero quería No, si podía poner un cachito los dibujos que hizo del disco y el menisco, por favor. Sí. Profe, una consulta. Cuando hay el disco, por ejemplo, divide a la sinovial en 2 compartimentos, pero el disco está revestido por el líquido sinovial también. Sí. Ah, Sí. ¿Está? Ahí está el dibujito. Ok. ¿Está? No hay muchos ejemplos de articulaciones con discos y meniscos. Un ejemplo clásico de disco articular lo encontramos en la articulación temporomandibular, que es la articulación donde articula la mandíbula. ¿Sí? Esa tiene disco articular. Y el ejemplo clásico de menisco es en la rodilla. La articulación de la rodilla tiene 2 meniscos, un menisco lateral y un menisco medial. Bien. ¿Algo más de generalidades? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los kinder nuevos? Bueno, yo siempre soy la que hablo, perdón, pero tenía No, dudas dale. sobre los movimientos. Los movimientos que... no sé dónde los habían mandado. Ayer, eso lo tenemos en un Flash Consult, todos los movimientos articulares, ¿Lo tienen? ¿Lo Sí, subió? está, búsquenlo. En algunos de los Flash Consult están los diferentes movimientos articulares y a su vez están creo que fue el primer Flash Consult que hicimos, donde están las superficies óseas y eso. A ver, déjeme ver, pues ya le digo. Pero creo que es en el primero de todos. Ahora que tienen índice es mucho más fácil.
Igual me equivoqué, era lo de los géneros. Era lo de los Estoy géneros. mirando. Ah, bueno. No, este no es. A ver si es este. Este es el Flash Consul. El Flash Consul del 12 del 9, me parece. A ver. No, del 12 del 9 no, miento. Les mentí. Es el Flash Consul del 10 del 9. A ver si es este. Espere, porque también le estoy mintiendo también de vuelta ahora. Y termino la posición. Este. Y está todo lo de sinoviales también ahí, todo. Sí, este. El Flash Consul del 10 del 9. El Flash Consul del 10 del 9 está todo lo de generalidades de huesos, superficies articulares, tipo de sinoviales. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Profe, y ya que estamos con lo de la Flash Consul, le puedo hacer una pregunta que no me acuerdo en cuál habíamos hablado sobre las masas etmoideales, ¿era? El de etmoides, el Flash Consul de etmoides. ¿Se acuerda qué fecha era? ¿Ya te digo cuál es? Porque me acuerdo que había hecho un dibujito re lindo de esa clase. Este no es. Añadir descripción. Este me parece que es. Sí, el del Moides. Es el del. También el del 10 del 9. ¿Sí? ¿Ese índice lo subió al campus? ¿Que está leyendo usted? No, este índice. No. A ver. Esperemos. ¿Usted está compartiendo pantalla todavía o no? No. No, pero, profe, disculpe. Les cuento. En un avance tecnológico increíble, este índice ya está puesto en el YouTube. Entonces, cuando ustedes entren a ver el video, abajo tienen el índice y cuando tocan en el índice, el video se corre solo hasta ese lugar donde empieza ese tema. Pero qué nivel. Ah, querida, ¿vos te crees que esto? Que acá nos dejamos estar. ¿Puedo pedir de nuevo que comparta el dibujito? Ahora comparto. ¿Ven? Observen. Ahí estoy compartiendo pantalla. Uno va a YouTube, ¿ven? Y cuando va a ver el videíto a YouTube, por ejemplo, Salchicha. pusimos, sí, el perro salchicha es el logo del videíto. Claro. ¿Ven? Acá abajo tienen los temas, ¿ven? ¡Apa! Entonces Dios, cuando qué usted pone, belleza. ay, quiero ver etmoides, entonces toca acá etmoides Y y el arranca videíto, Tuvieron como 5 flash consultenoides, ¿ven? Y ahí empieza, empieza etmoides. Una maravilla, déjense de joder. masas laterales. Ni que Es la estuviéramos solución a los en, estudiantes. pero ni que estuviéramos en la Facultad de San Andrés. Ayer hasta las 5 de la mañana estuve haciendo eso, 5:30 me fui a dormir, poniéndole no. índice a los videos. Ya Y vamos, a las profe. 9:30 de la mañana me llamó Zabaleta. Hola, buen día. Y yo dije, oh Dios. Gracias, profe, Zabaleta. gracias por ese esfuerzo. Es Zabaleta, dije yo. No es ningún esfuerzo, si me divierte hacerlo. Gracias a ustedes que me dejan hacer algo en la clase, si no me aburriría en mi casa. Bien, Una preguntita. sí. ¿Qué es lo ¿Quieres ver el de dibujito? Espera que les pongo el dibujito. Ahí está. Sí, dale, pregunta. Pero ¿Qué es lo de- profe, más a la izquierda, disculpe. Espere. Ay, Dios mío, qué molesto. Ahí, ¿cuál? ¿Este? Ahí, no, donde dice Este. ligamento colateral y eso, que no le pude sacar. Exactamente ahí. Pero ahora se los subo al Facebook y se los dejo en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias. Así no les. Pues si sacan foto a la pantalla queda horrible. Listo. Bueno, Bueno, pero te antes pregunto. con mi dibujo mejor. No, por eso ahora les subo el dibujo directamente. ¿Mm? Paldimetría. Gracias. Profe, mi mamá lo quiere invitar a comer pizza. Porque lo escucha hablar y dice, ay, no puede ser tan bueno.
Menos mal que no la escuchó. Bien. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué otra duda tenemos? Dale. La pregunta era de qué era eso de esferoideas, condilar, troclear, Claro, trocoide. esas son las. Eso lo vimos, por eso le digo. Creo que en 2 Flash Consul vimos eso. Los distintos géneros, los distintos tipos. No, los distintos El géneros. sábado fue. ¿Cómo? Fue en el flash del sábado, creo. En el Flash del sábado lo vimos, los distintos géneros de articulaciones sinoviales. También está en los índices. Si leen los índices van a ver que están. Las articulaciones sinoviales se subdividen de acuerdo a la forma de la superficie articular. Si la superficie articular es una esfera o una cabeza, vamos a tener una esferoidea. Si es un cóndilo o una condilia, eso está, creo que está en el Flash Consul del sábado, y está puesto, les hice un cuadrito, si mal no recuerdo, donde está el nombre de la superficie articular y el tipo de movimiento que presenta. A ver si tengo todavía ese archivo, si no borré el dibujito. Déjenme ver. Si no borré el dibujito, se los vuelvo a mostrar ahora, rápidamente. Pero hay uno que se me borró. Hay una clase entera que se me borró el pizarrón porque no se me borró. Lo borré yo porque me equivoqué. Siempre uno le echa la culpa a la computadora y el tarado es uno. Pero acá, sinoviales. A ver si... no, este es el de recién. Este no. No quiero ver el de recién. A ver, vamos más para allá. A ver, anatomía 1. Clase de consulta segundo cuatrimestre. No, este es el de columna vertebral de ayer. A ver si en anatomía 2 me quedó algo. Consultas. Porque no es tan fácil esto de administrar este infierno de cosas. Uno se dice, esta es una pavada. No, querido, no es una pavada, querido, esto es una cosa de loco. Preguntas para... No. Estamos mal. Bueno, no lo tengo acá. Lo tengo en algún lado seguro, lo tengo, pero no sé dónde, pero ya lo voy a encontrar. Pero ahí les había hecho un cuadrito donde estaban, donde decía el nombre de la superficie articular y qué tipos de movimiento permitía, y si permitía movimientos de oposición y eso. ¿Está? Ay, eso sería genial. Sí, Cuando no me lo encuentre, acuerdo. lo manda. Sí, lo tengo que buscar y si no lo hago de vuelta, no se hagan problema. ¿Eso no lo mandó por WhatsApp? Por WhatsApp le mandé como un cuadrito, ¿no, Franco? Me parece que sí, pero Sí. después creo que hice un dibujito en uno de los... a ver si veo líneas de inserción. Este no es. Ahí está, ahí dice. Línea de ¿Este era? inserción. No, líneas de inserción era, pero eso es de musculatura epiaxial. Ah, Horario de consulta anatomía 2. No, este no. Horario de consulta anatomía 1. A ver este. Que tiene. Este no tiene índice todavía. No tuve tiempo de hacerle índice a este. A ver. Los notas. Esto es terminología de posición y dirección. No hay. Porque si no se me van a trepar. Que apoyo. No, este era de todos. Que usted sube al campus y Esa después fue la primera clase que tuvimos. Sí, ustedes pueden ver, tienen que ver, primero, les convendría ver primero los videos, ¿sí? Primero los videos que tenemos hechos, las clases oficiales primero, después pueden ver los Flash Consul. Yo te hablo. Los caliches blancos. Y después pueden, esto es de Ana Todos. Y después, bueno, y después ir al libro, tienen que ir al libro, siempre no dejen de lado el libro, les pido por favor, es fundamental no dejar de lado el libro, porque si no se van a quedar cortos, ¿sí? Pero no había dicho que para generalidades no hacía falta. Para generalidades no, estamos hablando para los temas que vienen. Ah, bueno, yo me estaba Para preguntando. generalidades, con lo que tienen en los videos, para lo que estuvimos charlando entre nosotros, estamos bárbaros. Sí. Profe, Sí.
buscando lo de eminencias y depresiones? No, Todo. no, estoy buscando lo de uno que hice de eminencias y depresiones. No, pero todos estos son de cadena. Bueno, lo hago de vuelta, no hay problema. Lo hago de vuelta y les mando un archivito. Así Al lo pueden. WhatsApp. Hubo uno que nos mostró con el ejemplo de la Pringles, creo. Pringles, ¿era ese? Claro, ese, no me acuerdo cuál es. Ese, no me acuerdo. Ahora tengo que buscarlo, después lo busco. ¿Está? Sí, era ese, Matías, pero lo que pasa es que hay tanto material dando vuelta que mi pequeño cerebro ya no da. Pero bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, ¿algo más? Yo diría que no, pues no quiero hacerlos muy largos los Flash Consul. Ya tienen toda la parte de sinoviales. Me preocupan los 4 o 5 kinders que tengo más colgados, que son los que entraron últimos, son 6 que entraron últimos, están en el grupo de WhatsApp de Kinder. No duden en escribirme, ¿está? Marisa, no sé si vino Marisa, no sé si vino... me parece que a Fausto sí lo vi. Y acá estoy, eso te iba a preguntar, pasa que no quería hinchar mucho. Ahí está Fausto. No, sí. A ustedes los tengo en cuenta porque sé que son los que entraron últimos. Empiecen a ver los videos. ¿Vieron los videos generalidades ya? Preguntando se aprende, Fausto, así que tienen que tranquilo. preguntar. Acá, Fausto, si te quedás callado es como... Sí, preguntá porque capaz que una duda tuya nos sirve a nosotros el que no llora no mama, así que acá hay que meterle porque si no, no... Viste que íbamos a organizar un video, no sé cómo habíamos dicho. Sí, vamos a organizar otro Flash Consult después para ustedes nomás, o para los más nuevitos, ¿sí? Que tengo que ponerlos un poco más al día con otras cosas más básicas todavía. Dale. Pero vayan viendo los videos que están en el aula, ¿eh? ¿Ya entraste al aula? Sí. Sí. Bueno, empecé a meterle con esos videos, que la parte de generalidades se estudia a partir de esos videos. ¿Está? Listo. Igual esta era Flash Consult de Kinders. Sí, por eso. Esta era para Kinders. Pero ahora tengo